avanzando, ¿no? Y en esta clase, pues, vamos a continuar, ¿no? Hemos estado estudiando los famosos tratamientos de cadenas y arreglos, obviamente, ¿no? Las cadenas las hemos tratado prácticamente como arreglos, ¿no? De caracteres y hemos estado, obviamente, haciendo varios ejercicios de eso. Y bueno, hasta ahí ya vendría nuestro segundo parcial, ¿no? Entonces, en nuestro segundo parcial usted va a encontrar prácticamente, va a encontrar pues ejercicios donde usted tenga que hacer uso de, obviamente, condicionales simples, dobles, ¿no? Selección múltiple, bucle repetir hasta, mientras, para, ¿no? Entonces, básicamente eso y obviamente el tratamiento ahí mismo, tratamiento de cadena usando lo anterior que hemos estudiado, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿no? Luego vendrá pues este lunes que viene va a venir su segundo parcial respecto a ese contenido de arriba, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, y hoy estaremos nosotros adelantándonos un poquito porque necesitamos en esta parte que es un poco más extensa, tener clara la figura que de alguna manera le va a ayudar también en su proyecto a usted porque va a comprender un poquito el concepto de la serie, ¿no? Recuerde usted que en todas ellas nosotros estamos tratando algo que desde un principio yo le dije y que no hemos perdido, ¿no? Estamos tratando de que usted desarrolle el pensamiento, ¿qué cosa? Lógico, ¿no? Lógico. Ajá, eso es lo que estamos intentando, ya que usted desarrolle el pensamiento lógico que le va a ayudar en su vida profesional, porque muchos errores profesionales en todas las áreas se cometen porque quizás no se ha desarrollado suficientemente el pensamiento lógico, ¿no? Entonces, por ese motivo, esta materia en ese sentido le va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Desarrollar el razonamiento correcto. ¿Ya? Entonces yo sé que a usted tal vez no le gusta la materia alguna, pero definitivamente, chicos, usted tiene que entender que si va a ser profesional, un ingeniero, necesita usted un desarrollo de pensamiento lógico mayor que el ciudadano común que transita por la calle, ¿no? Así, entonces usted necesita, en ese sentido, tener un pensamiento lógico más desarrollado porque va a hacer trabajo profesional en beneficio de las demás personas, ¿no? Entonces, si fuera fácil ser ingeniero, todo mundo sería ingeniero, ¿no? Entonces, eso también téngalo en mente, ¿ya? Ok, entonces yo sé que usted puede y vamos entonces en esta mañana a entrar en el tema del tratamiento de la serie. Queremos que usted pueda conocer algunas series estratégicas, ¿ya? Que son muy básicas, ¿ya? Las estrategias para estos algoritmos, ¿no? Vamos a tratar la serie. Y bueno, el día de mañana también vamos a un poquito a seguir tratando esta serie, ¿ya? Ok, entonces la primera pregunta que nos vamos a originar ahí, fíjese, cuando hablamos del tema serie, tal vez podríamos preguntarnos directamente ahí, ¿qué es, no? Y qué es o qué son las series, ¿no? Entonces, vamos a decir que qué es una serie, ¿no? Generalmente hablamos, mire, de serie numérica, ¿no? Ahí. Entonces, lo correcto es decir eso. No son series de televisión, son series numéricas, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver qué es una serie. Acá hay series que son muy específicas, como la de factorial de un número, la de Fibonacci, series con patrones particulares, es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿ya? Pero la idea es conocer los conceptos de series numéricas y cómo diseñar algoritmos solución para esta serie, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros vamos
a hablar. ¿Y qué es una serie? Pues recordaremos acá que una serie es una definición, en realidad es un conjunto ordenado de números, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, generalmente, obviamente de números enteros, pero acá vamos a trasladar esa definición. Aquí abajito, mire, la vamos ahí a trasladar para que usted pueda tener, ¿ya? Entonces, un conjunto ordenado de números, ¿no? Entonces, vamos a hacer series usando patrones particulares porque es más sencillito para usted que no va a estar en el área, ¿no? De sistema. Entonces es un poco más sencillo, ¿no? Ahora, fíjese que yo tengo los números naturales acá. Vamos a poner una pizarrita, por si acaso, aquí mire. Y nosotros cuando pensamos en una serie, fíjese, podemos pensar en una serie numérica, ¿no? En una serie numérica. Y obviamente se piensa en los números naturales, ¿no? Inicialmente, entonces, mire, yo puedo hablar siempre que hable de una serie, vamos a decir así, numérica, ¿no? Siempre estamos nosotros pensando en números como por decir uno, los números naturales así, 3, ¿no? 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos pensando en números, ¿no? Que tal vez pueden ser, fíjese, de incrementales de uno en uno, o podemos pensar en el 2, 4, ¿no? 6, 8, ¿no? 10, 12, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O cuando pensamos en series numéricas podemos pensar en, ¿no? Por ejemplo, 3, ¿no? 6, 9, ¿no? 12, ¿no? De esa manera estamos pensando también en una serie, ¿no? Entonces, evidentemente son series numéricas, ¿no? Pero cuando hablamos de series numéricas, si usted se fija, estas series numéricas generalmente son, digamos así, gestionadas o son generadas a partir de los famosos números naturales que nosotros conocemos, ¿no? Que evidentemente comienzan en un número, mire, y de alguna u otra manera llegan hasta cierto número pero que entre ellos podemos reconocer, por ejemplo, un patrón, ¿no? Y el patrón en esta primera serie que yo dibujé es un patrón que va aumentando de cuánto en cuánto, ¿alguien me dice? De uno en uno. Ajá, ¿no? Entonces, de uno en uno, ¿no? En cambio, en la segunda serie que usted puede ver aquí abajito que hemos dibujado, series numéricas de cuánto en cuánto va aumentando. Dos en dos. Ajá, entonces el patrón de la segunda serie, mire, es de 2 en 2, ¿no? Ahí está. Y cuando hablamos de la tercera serie, ¿de cuánto en cuánto será el patrón? ¿Cuál será el patrón? 3 en 3. Ajá, ¿no? El patrón es que va aumentando de 3. Entonces, como usted verá, no es complicado porque evidentemente es una secuencia de números, ¿no? Con un patrón dentro, ¿no? Entonces, nosotros tranquilamente podríamos decir, profesor, esto es sencillo, ¿no? Porque entonces en la primera sería que el patrón es por decir, una variable, ¿no? Que aumenta de uno en uno, ¿no? Entonces ya perfecto, ¿no? Entonces, y pues podríamos escribir en la segunda, ¿no? Que en esta segunda, pues el patrón es también una variable, puede ser una variable cualquiera IJ, que aumenta de 2 en 2, como dijo Yair, si no me equivoco, ¿no? Y también para la tercera, ¿no? Dijimos que era un patrón, ¿no? Ahí es una variable, en este caso el patrón, que aumenta de 3 en 3, ¿no? Entonces, mire usted es sencillo que es el tema de la concepción de las series numéricas. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a los números naturales de uno hacia adelante, ¿no? Entonces, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o cualquier otra serie que podríamos intentar, ¿no? Generar en nuestra mente.
Entonces yo voy a hacerle ahí, voy a hacerle un print screen para que de alguna manera desde un inicio usted sepa, por ahí está chateando y se recuerde cómo empezamos la clase, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando, fíjese usted, de serie. Y aquí tenemos un ejemplo resuelto. Vamos a ver aquí. eh, Mire usted, vamos a hacer uno bien fácil primero, ¿ya? Y bastante facilito. Ah, Aquí nosotros y vamos a generar una serie, ¿no? El problema que tenemos aquí, déjeme pensar, a ver, ya, ajá, perfecto, ¿ya? Entonces vamos a tratar de explicar primero este patrón está un poquito medio complejito, diremos así. Vamos a usar uno más sencillito para tratar de que usted pueda entender, ¿ya? Entonces vamos a hacer uno aquí, mire, y vamos a tratar de generar, por ejemplo, vamos a generar para la primera. Nos vamos a inventar, mire, para el primer ejemplo. Entonces vamos a decir así, a hacer un programa, ¿no? Que genere la siguiente, la siguiente serie, ¿no? Entonces, la siguiente serie, pues sí, ahí nosotros vamos a poner, ¿no? La primera que está arribita, ¿no? 3, 4, 5. Obviamente, fíjese que va hasta un número, dependiendo, de lo que nosotros querramos. Entonces, que genere la siguiente serie, ¿no? Eh, Fíjese que vamos a decir, hacer un programa que genere la siguiente serie, y obviamente vamos a aclarar dónde la serie pues terminará, ¿no? En el número, en el número n, ahí vamos a poner entre comillitas, en el número n, introducido por teclado, ¿no? Entonces nos hemos inventado, mire, a partir del ejemplo, el primer ejemplo que hemos dado, nos hemos inventado ahí un problema, ¿no? De esta serie, mire, que generamos ahí, nos hemos inventado un primer problema, ¿no? Entonces, fíjese que para generar esa serie, nosotros tranquilamente la podemos tratar en nuestro análisis, que no es muy complicado, la podemos tratar con un diagramita bien sencillo, ¿no? Donde nosotros decimos, mire ahí, vamos a colocar el inicio, correcto. Ya sabemos que podemos hacer esto de acá, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí. Y aquí nosotros tendríamos que leer. Fíjese que, mire, es bien sencillo. Si usted quiere una serie como la que ve aquí, que empiece en el valor 1, ¿no? Y obviamente el final puede ser 6, 7, 8, no sabemos. Entonces usted tiene que leerlo en una ¿qué? En una variable que en este caso será n. Esta n de aquí, mire, del enunciado del problema. Esa n, ¿no? Entonces, ahí no es complejo. ¿Por qué no es complejo? Porque sencillamente usted tiene que leer, ¿no? ¿Qué es lo que va a leer entonces? Tendríamos que leer nosotros, tendríamos que leer n, ¿no? Tal vez lo podamos escribir eh, así, ¿no? Tenemos que leer n, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí, obviamente vamos a leer n, ¿ya? Ahí. Entonces, leemos n, y después de leer n, pensamos es que necesitamos un bucle. ¿Por qué necesitamos un bucle? Porque usted ve de que necesitamos obviamente recorrer desde 1, mire, luego venir al segundo valor, luego venir al tercer valor y así sucesivamente.
y podríamos usar sin ningún problema una variable j o una variable i, ¿no? La cual pues en primer lugar apunte al valor 1. Tenemos que generar. Y como ya sabemos que va a iniciar en 1 nuestra serie y va a terminar en n, cuando conocemos el inicio y el final de una manera directa y el patrón, es decir, cómo va avanzando, nosotros ya no necesitamos mucha complejidad en esto porque sabemos que podemos usar un for sin ningún problema, ¿no? Entonces, o un para, ¿no ve? Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, profesor, no hay mucho misterio, use un para directamente, ¿no? Entonces, usted use su variable i, asígnele, ¿qué valor le colocamos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En cuánto va? Igual a 1. Excelente, ¿no? Entonces, i igual a 1 y él tiene que ir ¿hasta dónde va a ir? Hasta n. Hasta n, ¿no? Fíjese que no estamos hablando de longitud de palabra ahorita, Igual a directamente n. eso, ¿no? No, 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 desde 1 hasta n, ¿no? Hasta n. Ajá, no se repite otra vez, ¿sí? Y va a ir desde el valor 1 hasta n. Pero los pasos, el patrón de cuánto en cuánto, 1 en 1. eso, ¿no? De 1 en 1. Y listo, mire, ya está. Entonces, como usted podrá ver, y tal vez diría, profesor, lo veo tan facilingo que no lo creo. Así de fácil, ¿ya? Mire, ahí. ¿Qué va a hacer el examen? El final, ¿no? Porque esto ya es parte de la otra, fuera del segundo, ¿no ve? Ahora, una vez estamos ahí, fíjese que ya hemos puesto i en 1 y va a recorrer hasta 6. ¿Será que ya es suficiente para que la máquina nos imprima la serie? Hasta ahí ya nos sale en la pantalla el 1, el 2, el 3, el 6. No, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar i. Eso, ¿no? Entonces, profesor, ahí nosotros tenemos que mostrar y entonces usted no puede, digamos, ¿no? Hacer eso. Tendría usted que colocar la variable i como está y después de colocarla, profe, tiene que hacer el símbolo de mostrar, ¿no? Y el símbolo de mostrar, usted nos dijo que era así, ¿no? Ahí. ¿No tendría que poner el texto duplicado por ahí? Es que el símbolo implica, el símbolo significa mostrar. Y cuando usted escribe mostrar ahí adentro, ya es una redundancia que no vamos a hacernos problema por eso. Si usted quiere escribir la palabra mostrar, pero lo que pasa es que este símbolo, ¿qué significa? Mostrar. ¿Ya? Entonces estoy mostrando y si usted escribe mostrar y es una redundancia que en este caso yo no se lo tomo a mal, ¿no? Si usted quiere poner, no hay problema en un examen. Pero para mí, tras que usted pone el símbolo, ya yo sé que usted está queriendo, ¿qué cosa? Mostrar. ¿Está bien? Ok. Entonces, después de eso, después de poder ahí mostrar el valor, ahí termina todo. Tiene que volver, ¿no? Tiene que volver. Si ya mire, vamos a dibujar así. Ahí, ¿no? Entonces decía, mientras no haya llegado, mire, mientras la variable i no haya llegado a n, es decir, acá, mire, porque arribita tiene que llegar a 3, a 4, a 5, en este caso a 6. Cuando llegue a 6, obviamente va a entrar verdadero e imprime el valor 6, ¿no? Por última vez. Vuelve otra vez, pero ya resulta que ya hizo la 6, ¿no? De manera automática. Entonces, ya se sale nomás porque obviamente ya cumplió, ¿no? Entonces, venimos ahí, ahí, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a poner que obviamente por falso ya no hay más que hacer y definitivamente en ese momento pues el algoritmo termina, ¿no? Damos ahí, mire, hacemos un fin y acabó nuestro algoritmo. Listo, ya terminó, mire, ¿no? Entonces, no hay mucho misterio ahí para chiparse, ¿no? Entonces ya usted ve que evidentemente funcionó, ¿no? Entonces, ese sería el resultado para el primer problema, ¿no? Entendiendo de esa manera. Ahora, nos vamos a idear, aquí mire, otro, ¿para cuál? Para el Yo tengo una pregunta. Claro, dígame por favor. Este,
No se puede reutilizar uno en cadena igual. Y lo que pasa es que son series numéricas y estamos usando tipo de dato numérico en el computador ya. No estamos usando cadena, por si acaso. ¿Ya? Entonces son datos, son datos numéricos y no estamos usando cadenas ni arreglos ahí. Directamente estamos nosotros leyendo el final y queremos que la máquina nos imprima de 1 al final, que sería n. Ella nos va a imprimir 1, 2, 3, 4 en la pantalla, pero son valores numéricos, no son texto para ella, ¿no? Quiere decir que usted puede sumar esos valores, ¿no? Puede hacer algún cálculo con esos valores. Si usted quiere, mire aquí adentro, voy a explicar. Si usted quiere aquí, podría, si el problema dijera imprimir cada valor elevado al cuadrado, mire, ya puede hacer una operación usted aritmética o matemática. En cambio, con los caracteres no puede hacer. ¿Me está entendiendo un poquito? Ya. Entonces, nos vamos a idear un segundo problema, ¿ya? ¿De dónde, profesor, se va a idear usted? Mire, ya nos ideamos de la primera serie, de esta de acá, ¿no ve? Ahí ya nos ideamos. Ahora nos vamos a idear de la segunda, ¿le parece? A ver, ideémonos. Mire, yo voy a escribir un problema, entonces ahí yo voy a decir, mire, hacer un programa, ¿no? Que genere la, eh, a ver, hacer un programa correcto, que permita el ingreso de un número entero par, ¿ya? Vamos a asumir que es par, ¿ya? Es un número entero par y, muestre la siguiente serie, ¿ya? Ahí está. Aquí aclarar, hacer un programa que permite el ingreso de un número entero par y vamos a poner que sea n. Igual, n lo voy a poner entre comillitas para saber que ese es el final. Perfecto. Ahí. Y muestre la siguiente serie y es la que está arribita, ¿no? El 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? 12, qué sé yo. ¿Qué sería? 14, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ese programa nos está pidiendo una serie, pero la serie ya no comienza en 1. ¿En cuánto comienza? En 2, Eh, n, ajá, 2. ajá. ¿Y cuál es el patrón? De 2 en 2. Correcto, de 2 en 2, ¿no? Entonces, mire, nosotros vamos a dividir nuestra pizarrita ahí. Ahora, yo le desafío, a ver, le desafío así como jugando, digamos, ¿no? Entonces, intente aquí en la parte izquierda, por decirle, aquí en esta parte, perdón, en la parte derecha, intente a ver usted en toda esta partecita de la pizarrita, a ver, intente hacer el número 2. A ver, inténtelo y no importa que se equivoque, mijito, no hay ningún problema en que se equivoque, pero intente sacarlo. A ver, ahí, en la otra parte de la pizarra. A ver, haga uno similar al que está a la izquierda, similar a ese diagrama que está a la izquierda, ¿no? Aquí, similar a pero recuerde que tiene que responder a esta pregunta. Entonces, fíjese en su análisis que usted va a hacer, ¿no? En su análisis, fíjese en qué valor tiene que empezar su contador automático para, ¿no? Y además, qué valor tendría que ser n, porque fíjese que n, por ejemplo, no podría ser, ¿cómo hacemos? A ver, ¿no? ¿Cómo haríamos? ¿Mm? A ver, vaya pensando. Correcto. Entonces, fíjese que haremos la prueba de escritorio, como había mencionado, la variable n, la variable y ahí. Entonces, miremos nosotros. Entra n, vamos a decir que queremos eso que tiene ahí su compañero arribita, ¿no? Mire, él tiene arribita, quiere que se impriman 4 números, el 2,
el 4, el 6 y el 8. Entonces va a valer ahí, n va a valer 4. Quiere decir los 4 primeros números de serie. Entonces iba a comenzar ahí en 2. Voy a colocar ahí 2. Entonces entra cuando i vale 2, fíjese, y va a ir hasta n que vale 4, ¿no? 4. Entonces viene acá, la primera vez, miren, ahí, e imprime i. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar 2. Ahí, 2 vamos. Luego se viene por acá, ¿no? Y va a variar a 3. Entonces ya no va a valer 2 y va a valer 3. Viene con el 3 y escribe aquí 3. Ahí está. Escribe 3. Y si se da cuenta, el segundo valor que nosotros esperábamos, ¿cuál era? 4. No era 3, ¿no? Entonces... Pero no, le pusimos paso 2. ya. Ya, perdón. Sí, entonces viene, incrementa a 4, ¿no? Perfecto. Entonces borramos esto de acá e incrementa a 4. Correcto. Entonces escribe 4. Ya no va a escribir ahí 3, sino que va a escribir 4. Perfecto. Se viene de nuevo. Entonces ahí va a aumentar a 6. Entonces i va a valer 6. Pero aquí hay un problema, mire. No puede ir a 6 porque el tope es 4. Ajá. Ya llegó. Entonces ahí va a haber un problema. ¿No? Ya llegó, prácticamente ya llegó y nos quedamos solamente con el 2 y con el 4. Es decir, a la mitad la dejó la serie, ¿no? A la mitad la dejó. No logró sacar los 4 elementos. Pero el intento, ya lo intentó, en este caso ya intentó su compañero Kleiber, ¿no? De todas maneras, ya él intentó el poder hacer ¿Tendríamos que ponerle n igual a 8? No, porque lo que queremos es, fíjese, vuelvo a repetir, vamos a hacerlo con mucha calma. Ya, mire, voy a volver a ponerlo acá, ahí. Fíjese que no podemos cambiar. N, fíjese que n, mire acá, n es el número de elementos de esa serie que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, vamos a darle una ayuda. Vamos a colocar, ayúdenme, vamos a colocar inicio. Ahí, perfecto. Entonces vamos a, prácticamente, esto de aquí es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no sacamos más bien esto? Y de una vez, nos traemos, podríamos traernos esto de acá, ahí, y lo colocamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando introducimos n? Mire, su mente de usted tiene que estar aquí, ¿no? N es el número de elementos de la serie que yo quiero. El número de elementos. Ahora, ¿cómo voy a generar cada número? Entonces ahí viene, cada número yo tendría que generarlo teniendo un contador que avance de 2 en 2. ¿Recuerda usted? A ver, hagamos nuestro análisis. Fíjese que si yo tuviera un contador, estoy hablando de acá, ¿no? Un contador que avance de 2 en 2. Mire, vamos a escribirlo aquí, el contador. Vamos a decir que yo quiero un contador para esa serie, CS, contador de serie, si quiero, ¿no? Entonces, contador de serie de 2 en 2 va a ser igual al contador de serie de 2 en 2, ¿más cuánto? ¿Alguien me dice? Ahí viene el más 2, ¿no? Porque evidentemente tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, estamos diciendo que necesitamos, el patrón ahí, mire, es un contador de 2 en 2, ¿no? Entonces, obviamente, al inicio, pues ese contador, sabemos que ese contador lo inicializamos, por decirle, en una variable 0, ¿no? Porque al principio, obviamente, ese contador está en nada, pero después debería avanzar de 2 en 2. Entonces, esa es la fórmula para poder generar la serie. Pero n es el bucle nomás de la cantidad de números que yo quiero,
¿no? ¿Por qué? Mire aquí, porque en este caso, estimados jóvenes, usted ve que yo quiero 7 elementos, mire ahí. Pero bien podría querer solo 3, es decir, estos valorcitos de acá nomás, 2, 4. Entonces ahí, n, ¿cuánto valdría ahí? Si eso fuera el caso, n valdría 3. Es decir, yo solamente quiero 3 elementos de esa serie. No quiero más, ¿no? Entonces, podría ser el caso donde el usuario diga, me gusta la serie y solo quiero 3 elementos. O me gusta la serie y quiero 7 elementos. O quiero 3 elementos. Entonces, bien, profesor, eso lo entendemos, eso lo podemos manejar con un bucle, ¿no? Tal como el bucle de la izquierda del para. Pero ya para adentro generar la serie, es decir, los valores que vayan avanzando de 2 en 2, yo necesito ya, ¿qué cosa? Necesito yo el contador, ¿no es verdad?, de la serie de 2 en 2. Necesito algo así, mire. ¿No ve? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, antes de entrar pues acá, tendríamos que nosotros definir aquí un contador antes del bucle, un contador de serie, y lo tendríamos que definir en 0, ¿no? La primera vez antes del bucle. Y como eso no es más que, en otras palabras, no es más que esto un procesito, ¿no? Entonces, digamos, va ahí, ¿no? Porque no es más que un proceso, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, después de eso, tendríamos nosotros de ese contadorcito que ya entrar a nuestro famoso bucle, ¿no? Como ustedes mismos dicen, profesor, a ver, entremos ya al bucle, el que nos va a decir la cantidad de elementos que vamos a imprimir y sabemos que sería un para. Ahí usted puede usar su famosa variable i y va a ser desde 1 hasta el valor que, la cantidad de valores, ¿no? En este caso puede ser 3 o 7 lo que valga n, ¿no? Y ahí nosotros sabemos que en realidad es paso 1. No se vaya a confundir porque en realidad aquí este bucle nos está diciendo vas a imprimir 7 elementos, 3 elementos, 4 elementos de la serie y es con el bucle para, ¿no? Donde nos va a solamente contar la cantidad de elementos que queremos nosotros, que queremos mostrar. Nada más, ahí nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, no es igual que el anterior ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el anterior ejercicio coincidía que el bucle, fíjese, si empezaba en 1, imprimía 1. Si i valía 2, imprimía 2. O sea, sencillito porque coincidía la cantidad de elementos que yo quería con el patrón. La cantidad de elementos que yo quería eran, por decirle, 6, y yo imprimía del 1 a 6. Como variaba de 1 en 1, todo coincidía. Pero acá no es lo mismo, ¿no? Entonces, este bucle me va a decir la cantidad de elementos que yo quiero imprimir. Mire acá, en este caso, son 7 elementos. Entonces, ahora, para generar el primer valor 2, cuando yo vengo acá, mire, dentro del bucle, no me sirve la i. Ajá, no me sirve la i, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría generar el valor 2 ahí adentro? A ver, si yo agarrara i y la multiplico por algún numerito para sacar el primer valor, mire, aquí está el valor 2, ¿no? El primero, mire. ¿Cómo haría yo para que poder imprimir el 2 ayudándome con la i? Chicos, ¿cómo haría yo? ¿Ah? ¿Cómo haría yo? ¿Cómo, qué número tendría que multiplicar por i para sacar el primer valor 2, por ejemplo? ¿Ah? Ajá, ¿no? Entonces, fíjese que yo podría sacar ese numerito, ¿no es verdad? Tranquilamente yo lo podría sacar, ese numerito, si yo multiplico, mire, si yo agarro la variable i que vale, en este momento vale 1, ahí está, y la multiplico, ¿por cuánto? Por 2, ahí está.
Entonces, si I vale 1, 1 por 2, 2. ¡Wow! Mire, ya tengo el primer numerito, ¿no? Ahí. Ahora, veamos. Y si vuelve al bucle I vale 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Mire, wow, me sale el valor 4. Y cuando I vuelva y valga 3 por 2, 6. ¡Wow! ¿No? Entonces va a llegar un punto donde n, mire, porque son los 7, va a valer 7. 7 por 2, 14. Entonces, mire acá. ¡Qué belleza, profesor! El patrón facilito había sido, ¿no? ¿Cuál es el patrón? Son los números naturales, prácticamente, como se dice ahí, elevado al cuadrado, ¿no? Básicamente es elevado al cuadrado. En realidad, en el análisis de eso, mire, la voy a poner la serie acá para que nos podamos dar cuenta. La voy a trasladar, si se quiere aquí, la voy a sacar de acá, la serie. Y para que usted un poquito desarrolle esa habilidad, esta serie que usted ve acá, ¿cómo se generó, profesor? Esa serie se generó en realidad de los números que usted y yo ya conocemos, ¿no? Mire, se generó de los números naturales. Había un valor 1, había un valor 2, había un valor 3, había un valor 4, así. Había un valor 5, 6, ¿no? Así sucesivamente. Vamos a ver aquí. 5, 6, ¿ya? Ahí, correcto. Ahí, ya. Ahí y ahí. Y había, bueno, aquí vamos a hacer 5, vamos a traerlo un poquito aquí, cerca del 6 y aquí el 7. Entonces, fíjese que cómo se generan realmente las series cuando ya son un poquito más complejas. Usted piensa en los números naturales normales. Los números naturales normales, mire, del 1 al 7, ¿ya? Los piensa. Pero fíjese y dice usted, caramba, ¿cómo yo puedo convertir este primer valor? ¿Cómo puedo hacer que, porque yo voy a tener, mire, un contador en mi análisis. Tengo yo una variable i que dice, la primera vez va a valer 1, la segunda vez obviamente va a valer 2 y así sucesivamente. Y la séptima vez pues va a valer 7. Pero ahora la gran pregunta del siglo, uno se hace un signo de interrogación y dice, ¿cómo es posible que cuando i valga 1 yo pueda imprimir, mire, 2? ¿Cómo es posible que cuando i valga 2 yo pueda imprimir 4? ¿Cómo es posible que cuando i valga 3 yo pueda imprimir 6? Entonces uno dice, pareciera que cuando yo tengo los números de arriba, si los elevo al cuadrado, me van a dar ¿qué cosa? Chicos, los números de... Los números de abajo. Eso. ¿Quién dijo los números de abajo? Yo, Gerardo. Gerardo. Perfecto, Gerardo. Ahí está su participación. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Ah, dice entonces usted, dice fácil, profesor, para llegar de esta serie básica, ¿no? La básica es la natural que conocemos. Llegar a esta serie, lo único que usted ha hecho es inventarse un patrón, es decir, i al cuadrado, ¿no? Entonces es i al cuadrado, porque cuando vale 7, perdón, cuando i vale 7, no es al cuadrado, es por 2 nomás, ¿no? Estoy mal aquí, y aquí lo hemos hecho bien, aquí yo me confundo. Es por 2 nomás, no es lo mismo que al cuadrado. Entonces, nos damos cuenta y decimos, ah, profesor, facilito. La clave oculta ahí del patrón había sido i por 2. Por esa razón es que colocamos aquí, mire, i por 2, porque nos hemos dado cuenta que a partir de qué, a partir de una variable i que puede variar normal nomás, como sabemos desde un principio, de 1 a lo que nos dieron, en este caso a n, pero ya descubrimos que podemos nosotros elevar ese numerito i del índice, no elevarlo, multiplicarlo por 2. Entonces, una vez ahí, ya nos damos cuenta nosotros y decimos, ah, había sido fácil. Entonces, cerramos el bucle, nos venimos acá y nos venimos ahí, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya sabemos que obviamente esto vuelve así. Sabemos también por el otro lado que aquí sería en caso verdadero,
y en caso pues de falso, digamos ahí, ¿no? Entonces ya nosotros nos salimos del bucle. Ahí. Y listo. Entonces aquí ya usted obviamente le coloca un final. Y listo. Ok. ¿Le entendieron, estimados estudiantes? Esta parte de series no es tan complicada si desde un principio vamos entendiendo el tema de los patrones. En realidad estamos buscando el patrón implícito, ¿no? Entonces, aquí fíjese que directamente sabíamos que el patrón en la primera, ¿no? En la primera de acá sabíamos que el patrón solamente era I, digamos, imprimías I porque sabíamos que I aumentaba de 1 en 1. Entonces, nada más que I, ¿no? Podríamos decir así. Pero ya en la segunda sabemos que el patrón era I por 2, ¿no? Ahí, ¿no? Nos dimos cuenta de eso. Ahora, con eso yo le pregunto, ¿cuál será el patrón en la tercera? I por 3. I por 3. ¿Será? ¿Está bien? ¿I por 3? Ajá, a ver, cuando analicemos, veamos eso, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto, como dice. Veamos aquí, nosotros tenemos una variable I, dijimos, ¿no? Entonces, cuando I valga 1, 1 por 3, 3. Cuando I valga 2, 2 por 3, 6. Cuando I valga 3 por 3, 9. Cuando I valga 4 por 3, 2. Cuando I valga 5 por 3, 15, ¿no? Facilita. A ver, ¿se animan a hacerla esa en diagrama de flujo? Y me lo mandan. A ver. Claro. A ver, compañero. Vamos. Con eso ya estamos prácticamente en condiciones de entender un poquito, recapitulando que las series son sucesiones, ¿no? Las series numéricas son sucesiones de números con un determinado patrón, ¿no? En este caso, en el último, pues el patrón dijimos que era I por 3, ¿no? Entonces, básicamente, cada serie numérica tiene inmersa o implícita un patrón, ¿no? Como ustedes lo pueden ahí ver. Tal vez aquí podríamos poner justamente la palabra patrón, ¿no? Entonces, es el patrón ahí de esas series, ¿no? Entonces, ahí ya con eso nos queda un poquito más claro, ¿no? El tema de los patrones. Y por el otro lado, nos dimos cuenta también que en realidad eh, nosotros podemos siempre generar, escúcheme bien si está un poquito distraído, por favor, siempre podemos generar la serie que nos piden, como cuál, como esta, por ejemplo. ¿A partir de qué la podemos? A partir de la serie original que nosotros conocemos de los números naturales, tratando de descubrir cuál fue, descubrir el patrón que se le aplicó a la serie básica original para llegar a la serie que se nos pide. Entonces, ¿dónde está la habilidad? La habilidad está en descubrir ese patrón. Una vez descubrimos ese patrón, ya será muy fácil con ese patrón poder pues con ese patrón directamente aplicarlo, ¿no? Dentro del bucle. Así, ¿ya? Entonces, con eso ya creo que ya estamos en plenas condiciones, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Alguito? Si duda, por favor, No, pregunta. tengo una duda ahí. Claro. En el bucle que usamos ahorita de para, Ajá. ¿cómo sabemos si vamos hacia abajo pero el bucle falso? Ya, buena pregunta. ¿Cómo se sabe? Porque internamente, como es automático, el bucle automático, ¿qué quiere decir? Que en realidad cada vez que avanza, mire la variable i, cada vez que avanza la variable i, porque la primera vale 1, 2, cada vez que ella avanza, en realidad, cuando ella, por ejemplo, viene acá, hace i por 2,
y luego vuelve otra vez, mire aquí, al volver aquí, ella se incrementa a 2, pero internamente ella se compara y dice, ¿será que 2 ya, vamos a decir, es menor que n? ¿No? Entonces, de esa manera, ¿no? O menor igual, ¿no? Puede decir ella, menor igual que n. Llega un momento donde, obviamente, mire, cuando vuelve, vamos a decir que n valiera, no sé, 4, ¿no? Y al volver, ella incrementa en realidad, vamos a decir, a 5, ahí, a 5, y pregunta, ¿5 es menor o igual que 6, por decir, ¿no? Falso. Entonces ella ya sabe que tiene que venir por acá, por la derecha. ¿Ya? Ella, esa condición no se la ve aquí, sino que internamente en este bucle, ella hace esa comparación. Porque lógicamente pensando decimos, pucha, ¿cómo sabe ella que va a ir por verdadero o falso? Porque internamente ella compara y dice, ¿habré llegado a n? ¿No? O ya si superé n, ya no puedo yo ejecutar, no puedo ejecutar la sentencia dentro del bucle, tengo que salirme y se viene por aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde hace la Pero, condición? De manera interna. No se ve, pero se siente, como dice, ¿no? El dicho. ¿Está bien? pero 5 es menor a o igual a tercero. Cinco, Entonces, sí, pero sí, cambiaría, ¿no? y el ejemplo que yo tal vez voy a volverle, disculpe, voy a volver a explicar. El ejemplo que yo le doy es que va a llegar un momento en que este valor de acá, mire, este valor que es i, va a superar a n. En el momento en que supere a n, entonces, es decir, mientras este i sea menor o igual que n, él va a venir por acá, aquí. Pero en el momento en que i, por decir, ya no sea menor o igual que n, ¿por dónde va a venir? Por aquí, ahí, ¿no? Entonces Mire, podría, ¿me entiende? ¿Me está entendiendo, no? una consulta. Ujú. ¿Y cómo sabe hasta qué número tiene que llegar? Te- Aparte del programa que n igual a 7. Y claro, porque ella va comparando, ¿no? Llega a un punto donde cuando i vale 7 y n vale 7, entonces como es menor o igual, ella entra y hace la séptima vez. Pero cuando ella se viene acá, realmente i llega a 8. Entonces, dentro de este mismo, internamente ella se pregunta y dice, ¿será que 8 sigue siendo menor o igual que 7? Y eso ya es falso. Entonces, se sale. Internamente ella hace esta consulta. Internamente ella tiene el incremento. Dos cosas en realidad. Cada vez que ella vuelve, ella incrementa. Pero mire, después de incrementar, ella pregunta, ¿no? Y 8 ya no es menor o igual. Entonces, por eso se llama automático, porque estamos acostumbrados nosotros a hacer nosotros este control. ¿Cuál control, profesor? Este control lo hacemos nosotros con el mientras y con el repetirás, pero con el bucle automático no lo hacemos. Es automático. Es decir, estas dos sentencias ella internamente lo hace. ¿Cuál, profesor? Que al volver ella incrementa en i y compara, ¿no? Aquí está. Incrementa y compara. ¿Está bien? Y en el examen vamos a tener que colocar verdadero o falso en esta secuencia o está bien. Muy buena pregunta. Si no lo colocan, no hay problema. Ya la estructura está diseñada como para entender que dentro del cuerpo se toma verdadero del cuerpo del bucle y ya por acá se toma como falso. En este caso no hay problema. ¿Vale? Ya. ¿Alguna preguntita más? Por favor, hágala porque estamos a tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces, ya con eso hemos resuelto prácticamente estos tres ejercicios. Pero, ¿dónde está la clave? Recalco, ¿no? La clave está aquí, ahí, ¿no? En saber que a partir de una serie básica, aplicándole esa serie básica al patrón, podemos descubrir la serie que se nos pide. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. ¿Ya?
Ok, ok. Miremos a ver entonces los resultados eh, que han ido enviando. Y la mayoría sí está correcto, ¿no? Especialmente la parte del patrón, en el caso de Jean, como se nos pedía la serie, ¿no? La serie que ustedes pueden ver ahí en la, en la pizarra que tenemos. Nuestra serie pedía eh, estos valores que vemos aquí, ¿no? 1, 4, 9, 6, 16, ¿no? Y obviamente nosotros nos damos cuenta de que eh, esa serie pues está generada, ¿no? A partir de los numeritos que nosotros ya conocemos, ¿no? Si tuviéramos nuestra serie natural acá, ¿no? Básica, pues tendríamos el 1, ¿no? El 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, tendríamos eso. Y sabemos que para poder generar la serie que nos piden acá, pues tenemos que nosotros trabajar sobre esos numeritos que tenemos ahí, esa serie básica, y aplicarle a esta serie básica que tenemos, tendremos que aplicarle un patrón para poder obviamente generar esta serie que se nos pide, ¿no? Y evidentemente al generar nosotros esta serie necesitamos un patrón que ustedes ahorita mismo han dicho, que en realidad es i, ¿no? La variable i o cualquiera que se ocupe elevada a ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de la serie original, que sería esta, generamos la serie que nos piden usando este patrón, ¿no? Entonces, en realidad, aquí en lo que ustedes me han enviado, la mayoría obviamente lo ha hecho así, miren, así como es. Entonces ponemos la participación, esa primera es de Ian, correcto. Luego tenemos a Ibar, aquí Ibar envió elevado, solo que no entiendo el símbolo que él usó, igual a como una B, algo así, no logré entender. Se le dice de B al cuadrado, o sea, elevado al cuadrado. Pero ¿por qué B? ¿De dónde No, no es B, es el símbolo, es el símbolo como cuando se cuadra, se pone ese símbolo, dice. Perdón, a ver, mire. Ese símbolo creo que es la raíz cuadrada. Ajá. Exactamente. Pero la raíz cuadrada no es potencia, ¿no? Por si acaso, esos son errores desde primero básico. A ver, los vamos a ver, ¿ya? A ver, puede que yo esté equivocado, pero a mí me enseñaron en el colegio, miren, ¿me están escuchando? Ya, apaguen su audio, por favor. A mí me enseñaron que cuando yo tengo una base, ¿no? Y la elevo a un exponente, eso es potenciación, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 como la base y el exponente es 3, eso es igual a 8, ¿no? Y si yo tengo como base, qué sé yo, 3 elevado al cuadrado, ¿no? La base es 3 y el exponente es 2, eso para mí es 9. Eso fue lo que me enseñaron en colegio y yo creo a mí, de aquí en el planeta Tierra. No sé cómo les enseñaron a ustedes, porque yo sé que esto de aquí en realidad es la inversa de la potenciación, ¿no? Si yo tengo acá, por decirle a ustedes, qué sé yo, 9, ¿no? Yo sé que la raíz de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Eso me enseñaron a mí. No sé si estamos hablando de lo mismo. Sí, en eso, no, que se equivocó. Sí, me equivoqué Ya. por hacerlo rápido. Ajá, ya. Entonces, correcto, ¿no? Entonces, por si acaso, no es informática esto es matemática de colegio, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ok, chicos. Entonces, aquí vamos a ver quién más. Después de Ibar, vamos a ver aquí su participación. Pasamos a ya Jair, nuestro estudiante Yair de 1 a n, perfecto, elevó al cuadrado, ya. Bien,
¿Quiéncito más está? Aquí está Rudy Flores, ¿no? Ya Rudy Flores también. Ah, correcto. Sería Rudy Rodríguez, ¿no? Ahí. Bien. Ya, luego tenemos a Mendoza, Carlos Hugo Mendoza. Qué bien que ha venido. Ah, a ver, correcto, lee n, 1 a n, y cuadrado, imprime, y no, ¿no? Básicamente es, ¿ya? Después está Kleiber, ¿cuál será el que ha hecho? Este de aquí, ¿no? Correcto. Hizo el 1 y el 2. Y ya, correcto, hizo el 1 e hizo el 2. Perfecto, ¿no? Está bien. Ok, entonces no hay mucho misterio ahí en este sentido ¿no? Básicamente, ya. Entonces, este estudiante es Kleiber, vamos a ver si ya tiene su participación. Correcto, ¿no? Faltan por participar Raúl Flores, Eric, Micaela estará presente. Ademar, no he visto participación de Ademar, ni Gerson Víctor tampoco, ¿no? Entonces, esas personitas necesitan participar, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, una vez con eso, ya prácticamente es posible que podamos venir aquí y ya ver estos otros ejercicios que mañana jueves vamos a seguir nosotros en la práctica de ellos, ¿no? Porque usted necesita prepararse, pero este ya es un contenido obviamente que va a ir para el examen final, ¿no? Entonces vamos a seguir obviamente con esto mismo, con mucha calma, resolviendo, y usted también puede ir adelantándose porque si se fija en la pizarra adelante, prácticamente están resueltos, ¿no? Pero yo los voy a ir explicando poquito a poquito también, ¿no? Ahora quiero, como les había prometido, darle también un tiempo al tema del proyecto, ¿no? Para que de alguna manera se sigan despejando, pues, las dudas, ¿no? Entonces ahí estoy en este momento llamando. Ahí al enunciado del proyecto, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente el enunciado, ¿no? De nuestro proyecto, y tenemos las variables de entrada, ¿no? Cuando decimos variables de entrada, aquí tal vez en una pizarrita adicional vamos a poner, ¿no? Las variables de entrada, nos estamos refiriendo a, ojo, un detalle importante, ¿no? Este es un trabajo integrador. Por ejemplo, ¿qué se refiere con integrador, profesor? Que para resolverlo usted tiene que tener bien claras todas las estructuras que hemos estado estudiando desde un principio, ¿no? ¿Cuáles estructuras, digamos, o cuáles sentencias, ¿no? Tiene que tener en claro usted el símbolo de entrada, tiene que tener en claro el símbolo de asignación, tiene que tener en claro la condicional, ¿no? De salida simple, ¿no? La condicional de salida doble, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener rápido en mente el tema también de los bucles, ¿no? Los bucles, cuando hablamos de repetir, ¿no? Algo, ¿no? Repetir una serie de instrucciones hasta que se cumple cierta condición, pues ¿no? Viene ahí, porque el bucle viene así, así, y cuando ya no se cumpla, se sale, ¿no? Así por falso, ¿no? Esa es una, ¿no? Y obviamente está, aparte del repetir hasta, está el mientras, y también está el famoso para, ¿no? El for que hemos estado nosotros ahí viendo, donde aquí puede ser n, ¿no? N procesos, y luego volvemos hacia acá, ¿no? Si se sigue cumpliendo, si no, se sale del. Entonces, cuando el estudiante me dice, profesor, no sé cómo empezar, profesor, a pesar que usted ha hecho varios problemas donde nos muestra las entradas, los procesos o cálculos de resultados, yo sigo sin entender. Sencilla razón, ¿no? Al principio de la materia, yo no sé si les mencioné,
para vencer esta materia, aparte de las 2, 3 horas de aula, uno necesita unas 6 horas diarias, ¿no? Aparte de eso, ¿no? No trabajando, sino estudiando, porque necesita tener fresco en la cabecita esto de aquí, ¿no? Es decir, ahí, ¿no? Ya usted debe saber como la tabla de multiplicar para poder hacer operaciones aritméticas, usted debería ya dominar estos símbolos y cómo funcionan, ¿no? Entonces, ese es un consejo, porque yo puedo pasarme 20 horas explicándole y no me van a entender si es que no han estudiado esto, ¿no? Entonces, es muy importante eso de ahí. Ok, entonces, las variables de entrada, tenemos que pedir por teclado el nombre del empleado, ¿no? Y para eso usted sabe que se necesita la famosa, ¿no? Necesita ahí usted el símbolo, ¿no? El símbolo prácticamente para variable de entrada, que es este de acá, ¿no? Es como el rectángulo, pero de manera diagonal. Entonces, con ese símbolo es que usted tiene que pedir el nombre del empleado, ¿no? Después de eso, obviamente usted tiene que pedir el haber básico. ¿Qué es el haber básico? Es el sueldo que se pide en el contrato, ¿no? En el contrato de trabajo, que también se lo pide con el mismo y es un tipo de dato numérico, ¿no? Aquí ese es el haber básico, pero ese haber básico obviamente es mensual, ¿no? Por 30 días, ¿no? Ahora, aparte de eso, también habría que pedir las horas por día, porque evidentemente hay trabajadores o hay empleos donde, fíjese, aquí le voy a aclarar, donde sus horas por día no son las mismas, ¿no? Como por ejemplo los médicos, su día laboral es de 6 horas, ¿no? Entonces aquí tal vez podríamos definir horas día, ¿no? Y ese también sería una u otra variable, ¿no? Si usted quiere ahí podríamos definir horas día, ¿no? Para poder enfrentar mejor, ¿no? Pero en caso de que usted tome las 8 horas por día, ya sabemos que eso es lo normal son 8 horas por día, ¿no? Pero hay excepciones, entonces si usted quiere trabajar para calcularle el sueldo con esa excepción, usted tendría que considerar, ¿qué cosa va a considerar? Tendría que considerar las horas por día. ¿Cómo qué, profesor? Como una entrada. No se me pierda, recuerda que este símbolo es para las entradas, variable. Entonces, quiere decir que el nombre del empleado, el haber básico y las horas día, hasta ahí son variables de entrada, ¿no? Además de ello, el trabajador, cuando por ejemplo entra un 15 de marzo, al 30 hay que pagar sueldo, entonces él también por teclado los días trabajados. ¿Cuántos días trabajó en ese mes? Porque puede ser que también él haya pedido algún tipo de permiso. Entonces no trabajó pues los 30 días, ¿no? Según el contrato, ¿no? Trabajó 20, trabajó 18, etcétera. Entonces también es una variable de entrada, ¿no? Ahora, en el tema de los otros ingresos, ¿no? Aquí en este problema en particular de los sueldos de un trabajador, asumimos que las horas extra son horas fuera de su horario laboral, ¿no? Entonces aquí es muy importante saber que cuando usted llegue a la parte de los procesos, aquí, antes de poder calcular el sueldo, usted tiene que saber cuánto va a ganar él por conceptos de horas extra, ¿no? Porque aquí dice, mire, aquí dice otros ingresos. Entonces usted tiene que sumar el sueldo más los otros ingresos, es decir, lo que ganó por horas extra. Pero ¿cómo se calcula? Usted entonces, antes de entrar a los cálculos, es decir, antes de calcular esta fórmula, usted tiene que saber que si el usuario le ingresó horas extra, usted aquí en otros ingresos no va a poner esas horas extras, sino el costo de lo que ha ganado por esas horas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? ¿No? Ese cálculo, pues, obviamente, para que usted pague las horas extras, usted tendría que saber
cuánto es el valor de su hora primero. ¿Por qué? Porque fíjese que el trabajador hace una determinada cantidad de horas extra, ¿no? Así, ¿no? Por decirle, qué sé yo, ¿no? Ha hecho, qué sé yo, ¿no? 7 horas extras en ese mes. Perfecto. Ahora, reconocemos que ha hecho esa cantidad de horas extra, pero la pregunta que tenemos es, ¿cuánto sería el costo, ¿no? de él por cada hora extra, ¿no? ¿Cuánto le costaría a la empresa? ¿Cuál sería el costo de la hora extra, sabiendo que la hora extra se paga el doble, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el costo por hora extra? ¿Y cómo lo calculamos? ¿Alguien me dice? El sueldo dividido entre 30 días por 8. ¿El sueldo o el haber básico? Porque yo en el video expliqué que sueldo es lo que él va a percibir por los 20, 22 días de trabajo, lo que sea. El haber básico. Eso, ¿no? Y el haber básico es el monto que se ha definido desde un principio, ¿no? Entonces, fíjese que, Sueldo mínimo. ajá, puede ser el mínimo o... Ajá, no. El sueldo mínimo es el del 2122 o 221 que el gobierno ha establecido, pero un trabajador en una petrolera no gana un sueldo mínimo, gana 20 veces, 30 veces el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, el haber básico no es el sueldo mínimo, el haber básico es el que usted y la empresa acordaron desde un principio. Si usted gana 5,000, su haber básico es 5,000 y eso es mucho más que 2 veces el salario mínimo de 2,122. ¿Me entiende? Pero aquí en este proyecto, el haber básico, ¿cuánto serían? El haber básico es una variable de entrada, usted lo define. Usted lo define, si va a ganar 3,000, 4,000 bolivianos, lo que sea, ¿no? Entonces, y no hay que confundirlo, mire acá abajito, no hay que confundirlo con el salario mínimo que el gobierno establece. ¿Qué es el salario mínimo? Lo mínimo que usted, la ley le permite pagarle a su empleado. Usted no le puede pagar mínimo menos de 2,221. Profesor, pero si a mí se me ocurre pagarle 5,000, perfecto, ese es su haber básico, ese es un acuerdo entre usted y su empleado. ¿Listo? Una pregunta general. Claro. Todos esos datos que nosotros le pongamos, nosotros tenemos que declararse lo que aparte. Yo se los voy a, es que esos datos son para probarlo su sistema. Usted hace, lo mete al PCIN y en el PCIN les va a hacer que su sistema, su programa, usted le pida el nombre, le pide el haber básico, le pida días trabajados, las horas extras. Su programa de usted tiene que pedir esos datos y ahí usted se inventa datos, se inventa y le da. Obviamente usted los hace antes de presentármelo, pone unos valores en un papelito para que cuando me lo presente obviamente sabiendo qué valorcitos usted va a introducir de tal manera que me demuestre que su programa le calcula el líquido pagable a un trabajador. ¿Sí? Entonces yo voy a comprobar con mis propios datos si funciona o no funciona. ¿No ve? O sea, el programa tiene que ser en general para cualquier sueldo que usted le coloque. Exactamente. Para cualquier sueldo, no pueden ustedes ahí ponerle un sueldo fijo. Por eso estamos usando, ¿qué cosa? Variable. En todos los problemas que hemos hecho, yo le digo a usted, dado un valor n y usted no sabe cuánto vale n. En el momento en que usted arranca el PCIN, recién sabe cuánto va a valer, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿cómo calculo el costo de la hora extra? ¿No? Yo entonces tengo mi haber básico, ¿no? Al principio, mi haber básico ahí. ¿Y qué debo hacer con mi haber básico? Lo debo dividir entre 30 días. Entre 30 días, ¿no? Y cuando yo divida entre 30, ¿no? Me va a dar un resultado X. Ahora ya X, ¿qué es? Lo que gano por día. Pero ¿cuánto gano por hora? Entonces yo tendría que dividir X en las 8 horas. En las 8 o en las horas que la persona ha dicho que es su día. Por ejemplo, los médicos trabajan 6. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo haga? Entonces yo puedo rápidamente decir, bueno, profesor, yo voy a dividir entre las horas que tiene mi día,
¿no? Sí, ¿me entiende? Y ahí sería una variable. Tendría que dividir horas, guioncito, día. Ahora, si usted dice, no, profesor, yo voy a trabajar nomás con las 8 horas reglamentarias, divide entre 8. Pero aquel que dice, profesor, yo voy a trabajar con una variable porque mi programa va a funcionar para empleados que trabajen en cualquier lugar, 6 horas por día, 5 horas por día, 10 horas por día, o sea, entonces yo divido X entre horas por día. Y cuando divido X entre horas por día, ya sé cuánto gana por hora el empleado, ¿no? Entonces ya yo voy a saber ahí, prácticamente voy a poner aquí, mire, igual, ¿no? Voy a poner un igual para saber que el valor Y va a ser lo que él gana por hora, ¿no ve? Por hora. Entonces, ese va a ser lo que él gana por hora, ¿no? Y. Entonces, importante eso. Ahora, fíjese que ¿cuánto sería el costo por hora extra? Entonces, el costo por hora extra viene a ser 2 veces Y. 2 veces Y. ¿Por qué, profesor? Porque se paga el doble. Si Y es, por decirle, 30 bolivianos la hora, pero como son horas extra, entonces va a ganar 2 por 30, 2 por Y. Ahí, sería 60, ¿no? Entonces, en esa partecita prácticamente ya le estoy resolviendo yo, haciéndole la fórmula. Cuando usted ya prácticamente se perfila, ¿no? A ser un profesional, esto debería ser para usted algo ya obvio. Le escucho. Pero eso no entra en variables de entrada, ¿no? Eso es un proceso antes de Sí, hacer los cálculos. ajá. Eso entra, como dije al principio, antes de hacer los cálculos, primero, ¿qué cosa? Primero resuelvan, saquen el costo de la hora extra, saquen cuánto debe ganar por hora, ¿no? A partir del haber básico, dividido entre 30, calculen X. Todos esos datitos tendrían que calcularlos básicamente aquí, ¿no? Después de calcular las variables de entrada, como dice Ian, ya es un trabajo, realmente es un trabajo de procesamiento. Ahí está la automatización de la información. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo puedan entender ahí. Una vez ya con esos datos, ya no, dice el profesor, ya es facilito, ya calculo el sueldo, calculo los otros ingresos, después voy a los descuentos, IVA, AFP, ¿no? Los anticipos, y ya prácticamente me toca hacer, obviamente, la diferencia entre el total ganado y el total descuento. Pero cuando obviamente calculamos el total descuento, mire, aquí tenemos que tener cuidado con el IVA y la AFP, porque hay restricciones. El IVA, el AFP se lo descuentan a todo mundo, gane lo que gane. Pero el IVA, el 13%, se lo van a descontar solamente al empleado que su salario, su total ganado, mire ahí, hay una línea en amarillo, su total ganado es superior a 3 veces el salario mínimo. Y ahí hay una condicional que ustedes deben ocupar, ¿no? Si quieren una condicional doble, y dicen ustedes, ¿no? Si el total ganado es mayor a 3 por 2.221, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que prácticamente ahí descontar, ¿no? Tendría yo que multiplicar, en realidad tendría que multiplicar yo su sueldito, ¿no? De él, yo lo tendría que multiplicar su sueldito, ¿no? Si le voy a quitar ahí, yo tendría que agarrar su sueldo y calcularlo y tendría que restarle el 13% ahí a su sueldo, ¿no? ¿Por qué le voy a quitar el 13% yo? Del total ganado le tengo que sacar el 13% si es que ese total ganado supera los 2.221, ¿no? Entonces yo sumo sueldo más otros ingresos y obviamente si eso diera 5.000, por decirle, 5.000 no es mayor que 3 veces 2.221. Entonces el descuento por IVA es 0, ¿no? El descuento por IVA. Esto de IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Si usted no presenta facturas de descargo como trabajador, pierde el 13%. Y aquí vamos a suponer que nadie presenta factura. Pero ¿a quiénes se les va a descontar el 13%? Solamente a aquellos cuyo total ganado
supere 3 veces el salario mínimo. Caso contrario, el descuento del IVA es 0 para esos trabajadores cuyo total ganado no supere las 3 veces el salario mínimo. ¿Ok? Voy a hacer un print screen. Ahí. Antes que olvide, voy a enviárselos aquí. ¿Ya? Si tiene preguntitas en este momento sobre lo que estamos hablando, es la oportunidad. ¿Ya? Entonces, recuerde que, como decía Ian, cuando usted está haciendo todo este proceso, ¿no? Es ahí cuando, si yo voy a saber cuánto le quiero descontar de IVA a ese trabajador, yo tengo primero que venir y para ese cálculo leer esta línea del inciso, esta línea que está aquí, ¿no? Entonces, ahí yo tengo, hasta ese punto ya yo he tenido que calcular el total ganado, porque dice la restricción, mire, dice así, ¿no? Del total ganado, ¿cómo voy a hacer el inciso B si no tengo el total ganado todavía? ¿Y cómo voy a calcular el total ganado si no sé el sueldo? ¿No? Y el sueldo viene en función de que yo tengo que saber cuántos días realmente el trabajador trabajó para saber cuánto será el sueldo. Porque si trabajó solamente, por decirle, trabajó 15 días, ¿no? Entonces solo le corresponde pues medio sueldo, en realidad sería medio haber básico, ¿no? Si decimos que el trabajador va a ganar 5.000 bolivianos en su contrato, ¿no? Y él me trabaja solo 15 días en ese mes, no puede recibir los 5.000. En sueldo iría 2.500, ¿no? Entonces, yo necesito saber cuánto gana por día y multiplicar por los días que trabajó para sacar el sueldo. Repito, ¿cómo se saca el sueldo? El sueldo se saca multiplicando lo que gana por día por la cantidad de días trabajados. ¿No ve? ¿Y dónde lo saco los días trabajados, profesor? De la variable de entrada. ¿Cómo sé cuánto gana por día? Lo acabo de explicar acá, ¿no? ¿Ve? Entonces, ojo, si yo voy a usar el total ganado, este total ganado, no puedo hacerlo sin saber cuánto es el sueldo y cuántos son los otros ingresos. Cuando yo sepa eso, recién puedo calcular el total ganado. Si además de eso, y cuando yo vaya a calcular el IVA, antes de calcular el total descuento, necesito saber si le voy a descontar por IVA o no, ¿no? Entonces, obviamente, ese IVA es una cantidad que yo voy a calcular. ¿De dónde la voy a sacar? Multiplicando el 13% del total ganado, solo en caso de que ese total ganado sea superior a 3 veces el salario mínimo en Bolivia. Y de ahí calculo las AFP, que las AFP directamente es el 12,71 de ese total ganado. Y si hay anticipos, ¿qué son los anticipos? ¿No? Los anticipos son los que él sacó pidiendo plata adelantada para sus pasajes, para lo que sea. Entonces, cuando yo tengo, obviamente, este dato y ya puedo calcular el total ganado. Cuando tengo los otros ingresos y el sueldo, puedo calcular, total descuentos aquí y aquí, total ganado. Entonces, básicamente, es aplicar ¿no? las restricciones que hemos estado viendo. ¿Listo? Y lo demás, mire, ya es sumamente sencillo. El tema de que en los resultados, el mismo nombre, el líquido pagable, que es la diferencia del total ganado menos el total descuento, y listo. No es más. ¿Alguna pregunta más, chicos? Háganla. Y por cada algoritmo que hagamos, cada condición o útil, tenemos que cerrarlo en fin, o cada vez que terminemos uno, seguimos el otro. Claro, cuando ustedes estén trabajando se van a encontrar con la necesidad, hay veces, de que aquí arriba tienen una condicional, por verdadero tal vez descuenten el IVA, por falso el IVA sea 0, ¿no? Y por así decir, se vienen por acá, más acá necesitan otra condicional, la ponen abajo nomás la condicional, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Así, tal vez no haya que hacer nada por la izquierda. Y por aquí vienen y dicen, profesor, aquí voy a usar un bucle lo necesito para esto, tal vez no necesite el bucle, ¿no? Aquí voy a hacer algo, luego vuelvo, ¿no? Luego salgo de acá y sigo mi algoritmo, ¿no? Entonces,
por acá tal vez he hecho los procesos donde he calculado mi hora extra, aquí he calculado cuánto gana por día. Entonces, son varias, digamos, estructuras, ¿no? Ya sea de asignación, lectura, condicionales, bucle. Es más, es posible que aquí adentro mismo necesiten, en vez de un proceso, necesiten otra condicional chiquita meterla adentro, ¿no? Y ahí ya se llaman condicionales anidadas, que aquí en el documento de pizarra también hay sobre eso. Entonces usted tendría que ver si va a necesitar, si no va a necesitar, tal vez no necesite ningún bucle, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo necesitaré, ¿no? Entonces eso lo va a descubrir. ¿Sí? Ya. Ok, chicos. Entonces, cualquier otra preguntita, estamos para en el transcurso del día responderle, aclarando que el examen es el lunes que viene, es presencial, no entra el tema de series, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, aclarando de que el día de mañana será nuestro último día de clases de la semana y el día viernes ya lo hemos adelantado por el lunes. Mañana mi vuelo es creo que a las 2 de la tarde y yo estoy retornando el día domingo, ¿no? Entonces, de todas maneras, no estaré en la ciudad por motivos que ya expliqué. Y si alguna cosa usted me escribe, téngame paciencia, voy a tener varias reuniones allá donde estoy yendo. Pero en el transcurso de la noche, en el transcurso de la mañanita, sí revise su WhatsApp porque ahí yo voy a estar respondiendo a las preguntas, ¿ya? Incluso también algunas veces después de almuerzo, tipo 1, 2 de la tarde, ¿no? Ok, Si entonces, no llama, ¿ah? Sí. si no llama, ya lo pillamos. Ajá, ¿no? Si viajan allá, ya me pillan, ¿ya? Entonces, estamos yendo para allá por varios motivos, personales, salud y otras cosas también, ¿ya? Entonces, eso sería estimado. El domingo sí estaré de retorno, pero tengo mucha actividad el domingo, en realidad full. No se vayan a extrañar, no es que esté durmiendo, ¿no? Sino que no puedo responder durante el día, ¿no? Ya cerca de la noche sí, ¿ya? Pero lo que es jueves, viernes, sábado, no hay. Eso sería mis estimados, ¿ya? Entonces, intente avanzar un poco respecto a las personas que no tienen computador y quieren avanzar en el proyecto. Hay que hacer un listadito, ya saben, el grupo I, miren, el grupo I, ahorita les voy a mostrar, ya el grupo I ya hizo un listadito y ya mandamos a jefatura, ¿no? Entonces, pero los que han conseguido computadora o se han prestado, no hay problema. Miren, entonces aquí por decirles el grupo I, ustedes apreciarán, ellos hicieron una solicitud y yo hice un email para el grupo que solicitó, ¿no? No todo el grupo, solo los que no tenían computadora, ¿no? Y usted puede ver ahí que en eso ellos pidieron ir los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, obviamente, ellos hicieron un listadito, ¿no? Y lo propio, obviamente lo propio con ustedes, si alguien no tiene, pero si tiene, no hay para qué. ¿Listo? Ok, chicos, entonces, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna duda? En el examen